Seguimos en La Tecla en Vivo y seguimos hablando del tema de las paritarias estatales que vienen muy complicadas, y recién hablábamos con la gente de SICOP que nos estaban explicando las medidas de fuerza para el día miércoles y si no tenían solución para la semana que viene continuar con las medidas de fuerza hasta encontrar una solución. Recordemos a la gente que le habían ofrecido un 15% si volver a discutir en julio, sí, que fue rechazado, solamente fue aceptado por UPCN, y lo tenemos a Oscar Disasi de ATE, sí, en línea, sí, para que nos cuente cómo está la situación de ATE y qué medidas van a tomar y si han tenido algún comunicado de la provincia hasta el momento. Oscar, buenos días. Mario Baudry te saluda a La Tecla en Vivo. ¿Cómo te va, Mario? Muy buen día. Oscar, contanos cómo está la situación, si seguimos igual o qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque a la gente le preocupa, sobre todo en la Ciudad de La Plata, que es un gran lugar de administración pública, ¿no? Sí, lamentablemente seguimos lejos del planteo nuestro de recuperar el poder adquisitivo del salario. Si bien es cierto que en estos días se nos ha acercado una propuesta, no de la forma que debiera haber sido, en el marco de una reunión, sino después de la última reunión, donde se eleva de alguna manera algunas bonificaciones de enfermeros y de auxiliares de la educación. No menos cierto es que seguimos estando muy lejos del porcentual que necesitamos para recuperar el poder adquisitivo. Seguimos siendo discriminados en relación a otros trabajadores del Estado, como es el caso de los docentes, y también sigue lesionado ese piso de ingreso que era similar en términos salariales en la administración pública en su sentido más amplio, ¿no? Desde docentes pasando por... Sí. ¿Cuál es qué porcentaje le ofrecieron ahora? Mira, ahí no es que nos hayan ofrecido un porcentaje en general, hay una elevación en el porcentual de bonificaciones de enfermería y de auxiliares de la educación. El resto se mantiene como la oferta original. Se repercutiría en 2 o 3 puntos más en relación al salario del auxiliar y del enfermero. Quizás un poco más por el régimen horario en el caso de los enfermeros. Pero bueno, igualmente está muy lejos de lo que necesitamos para transitar el mes de manera decorosa. Por eso ratificamos el paro del día miércoles, lo hacemos con SICOP y con la Asociación Judicial Bonaerense y los agentes legislativos, que son los gremios estatales de la CTA autónoma de la provincia de Buenos Aires, y ratificamos lo que le plantea al ministro Villegas y el ministro Hernán Lacunza al finalizar la reunión de paritaria, que era la necesidad de una nueva propuesta en el marco de una reunión que debía convocarse a la brevedad, que todavía no se ha efectivizado. Seguro. Y toda la semana es como que va cambiando el panorama social y de ingresos de la gente, ¿no? Porque la semana pasada pedían un 33%, que es lo que más o menos se arregló con los docentes, pero de la semana pasada a esta semana tenés el aumento del 6% de la nafta, aumento de peaje que alguno pagará, y a su vez tenés ahora que viene el aumento del 100% en el transporte, ¿no? Pasan de 3 pesos a 5,50, el tren exactamente igual. ¿Cómo ven esta situación? Además ya avisaron que el 1 de abril vuelve a aumentar la nafta. ¿Cómo haces para compensar todo el desfasaje que tenés en la economía, en el sueldo de un empleado estatal, no? Yo creo que no hay desfasaje en la economía, hay un cambio de rumbo en la economía que tiene que ver con privilegiar sistemáticamente a los sectores más concentrados de la economía. Sí, el ajuste pasa exclusivamente por el salario del empleado. Esto es por así. Eso, pero lo primero que hay que establecer es que no hay errores ni descontrol. No, esto lo tienen claro. Hay una decisión política, sí. Pero lo digo no porque vos lo digas, sino porque es bueno, porque pareciera ser que algunos medios, que ya no pueden ocultar la escalada de precios, lo plantean como un error del gobierno, como algo no querido, pero en realidad la crisis la están descargando a partir de estos tarifazos, a partir de la devaluación de diciembre y a partir de discutir aumentos salariales a la baja, de despedir trabajadores, de bajar las partidas de políticas sociales para las barriadas más pobres de la provincia y del país. Entonces, ¿cómo se hace? A tu pregunta original, tiene que haber un cambio de rumbo en la economía. Hay que reinstalar un sistema de retenciones que grave a los grupos concentrados, hay que terminar con el tema de la fiesta de las empresas mineras que están destruyendo la cordillera, contaminando los pueblos
y además llevándose en pala la riqueza de los argentinos. Entonces hay que tomar decisiones políticas que van decididamente en contra de las decisiones políticas que tomó este gobierno, no bien empezó a transitar la gestión. Como esto no sucede, y yo no quiero quedar como descriptivo, creo que debería haber una amplia unidad de los sectores que nos toca representar a los que menos tienen, poniendo las contradicciones secundarias, o al menos poniéndolas en el lugar que tienen que estar, y como hicimos el 24 de febrero, empezar a protagonizar acciones masivas, multisectoriales, que intenten ponerle freno a este camino implacable de los dueños de la Argentina. Hoy la Argentina está atendida por sus dueños, eso no hay ninguna duda, e intentan consolidar esa apropiación, ¿no? Seguro. El fin de semana vi algo que me llamó la atención, que no lo veía desde la época de Menem. Una editorial de un diario americano decía que Macri tiene que tomar medidas porque no solo basta con tomar deuda, sino que tenía que realizar un ajuste, o sea, bajar el gasto, porque si no, no iba a equilibrar la economía. Yo, de lo que recuerdo desde la época de Menem, que los titulares de los diarios americanos no nos daban instrucciones de qué es lo que teníamos que hacer en el país. ¿Ustedes han analizado estas situaciones? ¿Cómo la ven? O sea, porque si además bajás el gasto público más allá de lo que has bajado en los sueldos, lo empezás a bajar en planes sociales, vamos a estar más complicados todavía. Ya lo bajaron, no es que, o sea, esa sugerencia de ese diario de los Estados Unidos ya se aplicó. Ya, si vos analizás el presupuesto 2016 de la provincia de Buenos Aires, vas a ver primero que por la ley de ministerios se unificó la Secretaría de Niñez con Desarrollo Social. La Secretaría de Niñez se le bajó el rango, ya no es más secretaría, pero además si uno compara el presupuesto de desarrollo con niñez adentro, es mucho menor al del 2015, que ya era bajísimo, porque Scioli no era un redistribuidor de la riqueza, que ya era bajísimo, pero lo profundizaron. Vas a ver, en el caso de salud se mantienen los mismos niveles que los últimos 5 años, que determinó que sea el presupuesto más bajo comparado entre todas las provincias. Educación se mantiene en el nivel del año pasado, pero el año pasado sufrió una poda que provocó que saliera día por medio por los medios, con el tema de infraestructura, la falta de absolutamente de todo. O sea, esa recomendación ya la hicieron. Sí. La ventaja es que tiene tener algunos años, la desventaja es tener algunos años en esta vida, que uno se va haciendo añejo, ¿no? Pero la ventaja que tiene es que haber transitado los 90, uno sabe que las recomendaciones de los medios del imperio, digamos, son recomendaciones infinitas, porque aún haciendo lo que dice hoy el diario norteamericano, dentro de 3 días vuelven a pedir más. Es que eso es, y más. Eso es mi análisis cuando ayer leía esta noticia. Digo, si el ajuste ya lo hicieron, ¿por qué recomiendan que hagamos más ajuste? Porque más ajuste va a ser muy complicado socialmente. Si vos revisás los diarios del 2001, del 19 y 20 de diciembre, 21, 22, vas a ver que esos mismos diarios decían que era necesario más ajuste. Claro. Después de la trágica, donde la sociedad ya terminó de dar el consenso neoliberal en ese momento. Ahora, la solución para esos diarios no era una nueva etapa en la Argentina redistribuidora donde haya futuro para la gente, que era lo que reclamaba de alguna manera la sociedad, sino era más recetas neoliberales. No tienen límite, porque además trabajan en varios niveles. El primero es casi religioso, que no hay otra salida en este planeta que no sea el neoliberalismo, que si te tocó ser explotado, es ley de Dios y por lo tanto difícilmente, por más que hagas y hagas, puedas salir de ahí. Por otro lado, que el que puede salir es por un gran esfuerzo individual, jamás colectivo, y además te intentan instalar, en aquel momento Neustadt, Grondona y Gasalla, ¿no? Generaban las condiciones en la sociedad de que las empresas del Estado eran ineficientes porque eran empresas del Estado, no porque había corrupción y porque los que la manejaban eran los mismos que después la iban a comprar. Seguro. La primera, segunda reforma del Estado, donde Gasalla, a modo de risa y sonrisa y demás, operaba generalizando que los trabajadores del Estado eran vagos, recibían becas, eran ineficientes y demás. Eso terminó en 500.000 trabajadores en la calle. Y después también estaban, como ahora, las recomendaciones de los gurús de las noticias, los diarios norteamericanos y demás,
que era el ajuste permanente, la necesidad de achicar el Estado, vender las empresas del Estado, libre comercio, el más fuerte se devora al más débil, y esto es así porque Dios lo definió. Seguro. Lo cierto es que va a venir tiempos difíciles. Lo cierto es que la Argentina tiene una prueba concreta de que no es así. Hubo una década en la cual, fundamentalmente entre el 47 y el 52, la UNICEF decidió irse de la Argentina, no porque la echaran, sino porque tenía otros lugares donde debía ir, porque casi no había analfabetismo ni había desnutrición en nuestro país, donde la riqueza, el 52% de la riqueza se distribuía en los que trabajaban todos los días y el 48% en el capital. Entonces, la Argentina tiene una ventaja, que no tiene que soñar con algo que puede ser, ya lo vivió. Seguro, pero van a venir tiempos difíciles y el armado de las medidas del día a día se complica. Y lamentablemente el modelo de ajuste pasa por el salario de los trabajadores, ¿no? Sí, esto es así, van a venir días complicados, sobre todo porque la oposición política funciona dentro de la lógica que le necesita el neoliberalismo. Seguro. Que es sí. La discusión del toma y daca, y entonces rápidamente se fragmenta, pero toda la oposición, digo. También habrá que revisar de parte del gobierno que se fue, que solo es posible este alto nivel de despido con el alto nivel de precarización laboral que dejó el gobierno que se fue. No, ni hablar y además, a ver, con todas las causas de corrupción que hay, o sea, las empresas del Estado no son deficitarias, como decís vos, porque no se trabaje, sino por el nivel de corrupción que hay. Y además habrá que determinar, también hay procesos de reflexión, cómo puede ser que la brecha que se abrió en el 2001, en una sociedad que dejó 40 mártires, digamos, ¿no? En ese 19 y 20 de diciembre del 2001, no los únicos, pero sí sobre el final de un proceso neoliberal que no tenía antecedentes en la historia, esa brecha que se abrió termina cerrándose por derecha, porque sin ningún lugar a dudas, Macri es la Argentina atendida por sus dueños, pero Scioli también es la versión más ortodoxa de los grupos económicos dentro del proceso del peronismo y del kirchnerismo, ¿no? Bueno, Oscar, te agradecemos la comunicación, como siempre es un gusto hablar con vos. Para mí es un placer, un abrazo grande. Bueno, estábamos con Oscar Disasi, de ATE, vienen medidas... Sí. Nuevamente paros. Sí, ofrecimiento para recordarle a la gente, un beneficio en unos porcentajes para enfermería y para auxiliares docentes. Qué difícil debe ser, ¿no? Pelear aumentos de sueldo que se van licuando a medida que van pasando los días. Y porque el aumento que te ofrecieron el viernes, hoy que aumentó la nafta, obviamente no va a andar todo el mundo en auto, pero alguno debe andar, no le debe alcanzar. Tenés un 6% de aumento en la nafta y te va a aumentar el 100% el colectivo. Si vienes para Ciudad de Buenos Aires, conurbano y todo lo demás, en La Plata va a pasar lo mismo. ¿Qué te parece? O sea, se repercute acá y se va a aumentar acá. Con lo cual para la gente le va a ser muy difícil.